Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a empezar con las maneras en las que podemos ordenar y contabilizar ciertos elementos de un grupo. Entonces, vamos a tener tres posibles, las cuales vamos a ver en tres vídeos distintos, pero en este caso nos vamos a centrar concretamente en las combinaciones. ¿A qué nos referimos con las combinaciones? Suponed que nosotros tenemos, por ejemplo, un grupo de tres personas, donde están Lucas, Juan y María, ¿vale? Y queremos hacer grupos de dos personas con estas tres, pero que realmente nos da igual el orden en que las escojamos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si yo escojo un grupo en el cual tengo a Lucas y a María, sería exactamente el mismo grupo que si escojo a María y luego a Lucas, ¿de acuerdo? Esto con según qué ejemplos no tiene por qué ser así, porque hay veces donde si primero cojo un elemento y luego cojo otro, no es lo mismo que primero coja al otro y luego coja al primero, ¿vale? Como por ejemplo podría ser en la lotería. Pero en este caso sí que nos da exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra intención es ver cuántos grupos puedo hacer con estos tres elementos, con estos tres alumnos, cuántos grupos distintos de dos personas, ¿vale? El siguiente grupo que se me ocurriría a mí sería el de Lucas y Juan, que como podéis ver es lo mismo que el de Juan y Lucas. Y el tercero sería el de Juan y María, que sería el mismo que el de María y Juan, ¿vale? Entonces, ya no podemos hacer más grupos de dos personas con estas tres porque no tenemos más posibilidades. Los demás ya los hemos hecho todos, ¿de acuerdo? Entonces, una combinación, en este caso, de n elementos, que son tres elementos en este caso, cogidos de k en 2, es decir, de 2 en 2, de grupos de 2 en 2, es decir, un grupo donde el total de elementos son 3 y yo lo escojo de 2 en 2, puedo hacer tres combinaciones distintas, ¿vale? Tres combinaciones distintas, que son Lucas y María, Lucas y Juan y María, ¿vale? Entonces, la pregunta es, para un n genérico y para un k genérico, ¿cuántos podré obtener? Pues vamos a determinarlo, ¿vale? Tenemos una expresión el cual nos dice que las combinaciones, en este caso de n elementos cogidas de k en k, será simplemente el número binomial n sobre k, ¿de acuerdo? Recordamos que en el vídeo anterior vimos cómo se podían determinar los elementos binomiales, donde aquí tendríamos que sería n factorial entre k factorial por n menos k factorial, ¿vale? Vamos a ver que en nuestro caso, en efecto, 3 sobre 2, porque esto sería 3 sobre 2, tendríamos tres elementos cogidos de 2 en 2, nos permitirían, en efecto, obtener estas tres combinaciones, ¿vale? Pues yo esto lo calculo y pongo 3 factorial sobre 2 factorial y 3 menos 2 es 1 factorial. Por tanto, tendríamos 3 por 2 entre 2 por simplemente 1. Y nos quedaría esto con esto y nos queda igual a tres elementos tal y como habíamos previsto. ¿De acuerdo? En estas combinaciones hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el número de elementos que nosotros cogemos, ¿vale? Siempre tiene que ser, en este caso, pertenecientes al grupo que tenemos, ¿vale? Yo no puedo coger un elemento que esté fuera de estos grupos, ¿vale? Además, en este caso, en este tipo de combinaciones, estas son sin repetición, ¿vale? Es decir, que no puedo coger dos veces el mismo elemento. Veremos ahora dónde vamos a ver un caso en el que sí que puedo coger varias veces el mismo elemento. ¿De acuerdo? De momento estamos viendo las combinaciones sin repetición. Y además, muy importante, que en las combinaciones no importa el orden, ¿vale? Es decir, es exactamente lo mismo coger primero a Lucas y luego a María que coger primero a María y luego a Lucas. ¿De acuerdo? Vamos a poner otro ejemplo para ver que de verdad nos cuadra. Yo tengo, por ejemplo, una caja, voy a borrar todo esto, tengo
una caja en la que tengo 4 bolas de colores, ¿vale? La primera es verde, la segunda es roja, la tercera es azul y la cuarta es naranja, ¿vale? Tengo estas 4 posibilidades y tengo que sacar bolas, en este caso, en grupos de 2 en 2. Es decir, tendré n igual a 4 elementos y k igual a 2, ¿vale? Porque los grupos serán de 2 en 2. Entonces la pregunta es, ¿cuántas combinaciones distintas puedo tener, lógicamente, sin repetir ninguna bola y teniendo en cuenta que me da lo mismo sacar primero la verde y luego la roja que primero la roja y luego la verde? Pues vamos a verlo. Primero vamos a ver cómo yo lo calcularía a mano y después vamos a verlo con la expresión, ¿de acuerdo? Entonces, podría tener, por ejemplo, la verde con la roja, que hemos dicho que sería lo mismo que la roja con la verde. La verde con la azul, que sería lo mismo que la azul con la verde. La verde con la naranja, que sería lo mismo que la naranja con la verde, ¿vale? La verde en este caso ya no la puedo combinar con ninguna más. Luego tendríamos la roja con la azul, que sería lo mismo que la azul con la roja, y después tendríamos la roja con la naranja, que sería lo mismo que la naranja con la roja. Y por último nos quedaría la azul con la naranja, que sería lo mismo que la naranja con la azul. Por tanto, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades distintas, ¿vale? A mí, de primeras, no se me ocurre ninguna más. Entonces, vamos a calcular cuánto serían las combinaciones de 4 elementos cogidas de 2 en 2. Hemos dicho que esto era el número 4 sobre 2, es decir, aquí tendríamos la posibilidad de 4 factorial sobre 2 factorial y 4 menos 2 sería también 2 factorial. Si recordáis, era combinaciones de n elementos cogidos de k en k, n sobre k, es decir, n factorial entre k factorial, n menos k factorial, ¿vale? Y aquí nos quedaría, pues arriba, 4 por 3 por 2 por 1 entre 2 por 2. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? Este 2 con este 2 me quito este 4 y me quedaría 3 por 2, es decir, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que veis que podemos coger. Por lo tanto, en efecto, es correcto. ¿De acuerdo? Es muy importante ver que en las combinaciones sin repetición, muy importante, yo no puedo tener un número k que sea mayor que el número n, ¿vale? Porque estaría intentando coger grupos de más elementos de los que ya tengo, ¿vale? Lo cual no tiene sentido, porque si no puedo repetir ninguno de los elementos, no tiene ningún sentido, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver ahora un tipo de combinación en el cual sí que voy a poder hacer eso, ¿vale? Que será las combinaciones con repetición, ¿vale? Es decir, con repetición, ¿vale? En este caso sí que voy a poder coger elementos, grupos de mayor cantidad que los elementos normales, ¿vale? Es decir, por ejemplo, suponed que yo tengo las letras A y B, ¿de acuerdo? Y quiero formar grupos de 3 letras, ¿vale? En este caso sigue sin importarme el orden, es decir, el orden no importa, ¿vale? Pero quiero hacer, en este caso, grupos de n, en este caso tendré 2 elementos, pero quiero hacer, por ejemplo, k igual a grupos de 3, ¿vale? Entonces, como puedo repetir alguno de los elementos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar ver cuántos me salen. El primer grupo que me saldría sería A y A. Como puedo repetir los 3 elementos, me da exactamente igual, ¿vale? El siguiente grupo que me saldría sería A y B, que sería, por ejemplo, lo mismo que A, B y A, y que sería lo mismo que B y A y A, ¿vale? ¿Por qué son lo mismo? Porque estamos diciendo que el orden no es importante. Vamos con el siguiente, donde tendremos el grupo A, B y B, que sería lo mismo que el B, A y B, y que sería lo mismo que el B, B y A. Y por último tendríamos el último caso, es decir, el B, B, B. Como todos estos son iguales y todos estos son iguales, solamente tenemos 4 combinaciones distintas, ¿vale? ¿Y cuál es la expresión que nos permite calcular las combinaciones con repetición? Pues tendremos que combinaciones con repetición de n elementos cogidos de k en k será, en este caso, n más k menos 1 sobre k. Es decir, que si esto lo calculamos, voy a seguir por aquí abajo, será n más k menos 1 factorial entre
k factorial y hacemos siempre el de arriba menos el de abajo. Es decir, n más k menos 1 menos k factorial. ¿Y qué es lo que tiene de bueno? Que esta k con esta k se me va y esto me queda n más k menos 1 factorial entre k factorial por n menos 1 factorial. ¿Vale? Y ahora vamos a sustituir para nuestro caso. Tendríamos simplemente n más k es 2 más 3 menos 1 factorial entre la k que es 3 factorial y luego n menos 1 es 2 menos 1 factorial. Por tanto, tendríamos 2 más 3, 5 menos 1, 4 factorial entre 3 factorial por 2 menos 1, 1 factorial. Es decir, 4 factorial sobre 3 factorial, que esto es 4 por 3 por 2 entre 3 por 2. El 3 con el 2 y el 3 con el 2, me queda simplemente 4 elementos que son 1, 2, 3 y 4, tal y como habíamos previsto. Por lo tanto, podemos ver que aquí, en efecto, con la repetición, nos puede ocurrir exactamente esto, ¿vale? Como os digo, en este caso sí que puedo tener que k sea mayor que n, ¿vale? En este caso sí que lo puedo tener. En el caso anterior no había posibilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo antes no podía tener un grupo mayor que todos los elementos que tenía. ¿Por qué? Porque no los podía repetir. Entonces, si no puedo repetir ninguno de ellos, ¿cómo voy a poder tenerlo más de una vez? Es decir, no tiene sentido que si no puedo repetir 4 elementos, tenga que hacer un grupo de 5, porque me faltan unidades. Pero en este caso, como sí que los puedo repetir, sí que puedo tener en este caso unos grupos mayores que el número de elementos que tengo, ¿vale? Entonces, chicos, en este vídeo hemos visto cómo podemos combinar los elementos, tanto repitiéndolos como sin repetirlos, ¿vale? Estas expresiones normalmente se nos suelen liar un poco porque veremos más adelante otros dos tipos de combinaciones, bueno, no de combinaciones, otros dos tipos de maneras de ordenar los elementos y también vienen con repetición o sin repetición. Entonces, tenemos muchas fórmulas, pero bueno, por el momento simplemente nos quedamos viendo cómo funciona cada una de ellas. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos responder. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo. Espero que os haya servido y que vaya bien.